poco de la primera parte del libro, El héroe de las mil caras, que se llama, esa primera parte se llama La aventura del héroe. Y para hablar de ella voy a empezar por la parte final del capítulo, un capítulo que se llama Las llaves, y ahí pone Campbell un diagrama, si lo puedes, por favor, reproducir, Rebeca. Bueno, ese es el diagrama que aparece ahí al final de la primera parte del libro de la aventura del héroe. Y ahí Campbell resume, pues precisamente lo que es, ese es la aventura, el resumen de la aventura. Campbell lo que hace, pues es a partir de consulta textos pues de los épicos, textos épicos, o textos mitológicos de diferentes culturas, desde los más conocidos, como la Odisea, por ejemplo, hasta textos pues más oscuros, ¿no? Por ejemplo, de tribus de Australia, tribus de Nueva Zelanda, indígenas de varias partes del mundo. Entonces lo que hace es que encuentra una serie de patrones que se van replicando, y con esos patrones establece, digamos que un listado de puntos que se repiten, ¿no? Precisamente, y establece una estructura, ¿no? Que es precisamente lo que él llama la aventura del héroe. Algo muy importante es, él lo aclara también ahí al final de la primera parte del libro, es que hay varios elementos ahí que pueden ustedes ver, ¿no? Por ejemplo, el cruce del umbral, lucha con el hermano, son diferentes etapas por las que va pasando el héroe. Pero son varias, como pueden ustedes ver, pero no tienen que aparecer todas en una historia. Puede aparecer una parte, por ejemplo, en la Odisea, ahí en la parte derecha, en la parte de arriba, la llave dice regreso. La Odisea tematiza esa parte de la aventura del héroe, la vuelve como la parte principal. Entonces, porque el 80% bueno, no tanto, ¿no? Porque también vemos la historia de Telémaco y esto, pero buena parte de la Odisea está formada por el regreso de Odiseo a Ítaca, ¿no? Entonces, no tienen que aparecer todos los elementos, pero digamos que estos son los elementos básicos que forman la estructura de la aventura del héroe. Voy a leer rápidamente así un párrafo donde hace un resumen del diagrama Campbell. Dice, el héroe mitológico abandona su choza o castillo, es atraído, llevado o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad. Batalla con el hermano, batalla con el dragón, ofertorio, encantamiento, o puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte, desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral, después, el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y sin embargo extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente. Pruebas. Otras le dan ayuda mágica, auxiliares. Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede ser representado como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, matrimonio sagrado, el reconocimiento del Padre Creador, concordia con el Padre, su propia divinización, apoteosis, o también, si las fuerzas le han permanecido hostiles, el robo del don que ha venido a ganar, robo de su desposada, robo del juego. Intrínsecamente es la expansión de la conciencia y por ende del ser, iluminación, transfiguración, libertad. El trabajo final es el del regreso. Si las fuerzas han bendecido al héroe, ahora éste se mueve bajo su protección, emisario. Si no, huye y es perseguido. Huida con transformación, huida con obstáculos. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentales deben permanecer atrás. El héroe vuelve a emerger del reino de la congoja, retorno, resurrección. El bien que trae restaura el mundo. Elixir. Entonces, como ven, en ese párrafo
Campbell resume el contenido de todo, de los como, no sé, más de 100 páginas anteriores del libro. Pero como les digo, pues es muy importante tener en cuenta que no todos esos elementos aparecen siempre en todas las historias, ¿no? A Campbell le hicieron una entrevista, se hizo una serie de televisión que se llama Joseph Campbell y el poder del mito, donde una persona, Bill Moyers, entrevistó a Campbell en el rancho Skywalker de George Lucas. Y Campbell murió en el 87 y esa miniserie se empezó a emitir en el 88, fue póstuma, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, dice algo que replica en la parte final del libro, que el héroe ahora está en crisis, ¿no? Que ahora vivimos en un mundo gobernado por la economía, por otro tipo de factores. Entonces, que esas cuestiones de la mitología y del heroísmo han quedado marginadas. Pues eso es más o menos lo que dice Campbell. Y le pregunta a Bill Moyers si, si el cine, por ejemplo, podrá ahora desempeñar ese papel que antes desempeñaban los mitos. Y él dice le dice que puede ser, que no está seguro, pero que puede ser. Y ella discuten unos fragmentos ahí de Star Wars, donde él encuentra eco de precisamente de sus ideas, ¿no? Por eso están en el rancho ahí de George Lucas, ¿no? El creador de Star Wars. Bueno, entonces voy a mencionar algunas cosas en lo que me queda de tiempo. Voy a mencionar algunas cosas que me llamaron la atención de la primera parte del libro, que me parecieron muy llamativas. Bueno, bueno, lo primero es que Campbell establece hace una analogía, no homóloga, pero sí hace una analogía. Digamos que ese es un método de escritura, de composición, hacer analogías entre los diferentes mitos del mundo. Por ejemplo, hace una analogía, que no homologación, repito, entre la historia de Buda y la historia de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Em, o también entre diferentes héroes que son hijos de madre virgen. Por ejemplo, para volver al caso de Star Wars, quienes hayan visto estas precuelas de Star Wars, el episodio 1, 2, 3, estas, recordarán que Anakin, que es Darth Vader en su niñez, pues es hijo de una virgen, ¿no? La madre de Anakin dice que no sabe cómo, pero ella quedó embarazada. Entonces, pues Anakin es una suerte de Mesías, pero un Mesías ahí pervertido, ¿no? Un Mesías corrupto. Eh, y así hay como variantes, ¿no? Siempre se está como replicando esta cuestión, por ejemplo, del Mesías, del elegido, el único, ¿no? Y frecuentemente son hijos de vírgenes, como Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Campbell cuenta la historia de Buda, y las 4 señales con las que se encontró. También esta historia la pueden encontrar con variantes en 7 noches de Jorge Luis Borges, esa recopilación de conferencias que dio Borges en Argentina. Entonces, ahí en 7 noches hay un capítulo dedicado al budismo y ahí cuenta esta historia. Cómo el príncipe Buda, bueno, antes de ser Buda, ¿no? Antes de ser Buda se llamaba de otra manera Gautama, el príncipe Gautama, pues vive en un palacio, su padre sabe que él va a recibir el llamado para convertirse en el Buda, entonces lo que hace es rodearlo de mujeres, rodearlo de placeres sexuales, carnales, de bebida, de comida, para que él se vuelva, pues eso, se quede ahí en el palacio. Pero eso, Campbell dice que irónicamente eso hace, como se harta, muy joven, el príncipe se harta de todos esos placeres, pues le queda la inquietud por descubrir otras cosas. Entonces un día sale del castillo y ve a un viejo y le pregunta a su chofer ahí, al chofer del carruaje, quién es, y es un viejo, y luego se encuentra con un monje, ¿no? Y luego se encuentra con alguien que medita. Entonces, esa es la llamada, digamos, que recibe, ¿no? Que recibe para convertirse en el Buda,
y pasar una serie de pruebas. Campbell es un gran narrador, eh, cuenta historias, pero también también él ahí, dosificando. Por ejemplo, cuenta la historia del príncipe persa que no quiere casarse y, y, y que está destinado a encontrarse con una princesa que vive a muchos kilómetros de ahí, eh, que tampoco quiere casarse. Pero ellos dos son unidos por la intervención de unos personajes mágicos, unos demonios, unos genios ahí. Entonces, esa historia no nos la cuenta, que es de las mil y una noches, no nos la cuenta de golpe, sino que la va dosificando y va contando la información poco a poco, de acuerdo con los intereses de su libro.